¿Listos? ¿Listo, Chris? Listo, listo. Listo. Bueno, compañeros, muy buenos días. Espero todos estemos muy bien. Aquí en Bogotá, un cielo un poquito nublado. Bienvenidos a Tecnonoticias 2025, el espacio donde analizaremos lo más relevante acerca de generar un proyecto de vida, un emprendimiento y herramientas estratégicas para el futuro. Entonces, en este contexto, le doy la bienvenida a todos mis compañeros, a Cristian, a Vianela, a Camilo y a Juan. Mi nombre es Daniel, yo soy el moderador. La idea de este podcast o de este proyecto es poder analizar qué es un proyecto de vida, cómo funciona, qué es una herramienta DOFA, cómo se puede generar, cómo la pueden aplicar en las vidas de cada uno del que esté escuchando este programa, qué es la creatividad empresarial y los pasos que tenemos para poder crear una empresa. Entonces, me acompañan mis compañeritos, como los presenté anteriormente, entonces vamos con Viane. Viane, si quieres, preséntate, por favor. Hola, buenos días compañeros. Bueno, acá del otro lado, yo estoy en Barranquilla, bastante calorcito por acá, Uf, me 38, imagino. 39 grados centígrados. Es un gusto acompañarles en este viaje por el autoconocimiento y la planificación de nuestra estrategia personal y a nivel profesional también, como lo comentó el compañero Daniel. Bueno, abarcaremos los diferentes temas como el FODA, el proyecto de vida. Hablaremos también sobre el espíritu emprendedor y la importancia de lo que es la creación de la empresa. Gracias, Viane. Cris. Compañeros, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Cristian Arias y la idea de este podcast y el tema principal es que hablaremos, bueno, de los temas que nombró mi compañera Vianela. Hablaremos también de herramientas y mentalidades que pueden transformar sus ideas en realidades tangibles, iniciando por esa partecita. Gracias, Cris. Cami. Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Camilo. Eh, pues nada, hoy lo que vamos a hablar va a ser bastante eh, a fondo sobre, digamos, sobre nuestro mundo cambiante, tener pues bastante claridad sobre nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros valores y nada, pues iremos hablando un poquito más a fondo del tema. Gracias, Cami. Ancho. Bueno, buenos días compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Juan David Ordóñez, de la ciudad de Cali. Estoy un poquito retirado de Cali, más o menos media horita llegar a Cali. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el FODA, miraremos con honestidad y fortaleza. ¿Listo, Dan? Listo, Juancho, muchas gracias. Bueno, en este primer bloque vamos a examinar o vamos a hablar un poquito más de lo que es el proyecto de vida. Comenzamos con un tema fundamental para toda persona, no solamente en su tema profesional, sino en su tema en general, y es el proyecto de vida. Esto no se limita únicamente a lo profesional, como les venía diciendo, y como muchas veces se piensa, sino más bien abarca una visión mucho más amplia e integral de la existencia como, como nosotros como seres humanos. Entonces, hablar de un proyecto de vida es hablar de propósito, de dirección, de sentido, es plantearnos conscientemente quiénes somos, qué queremos ser y qué pasos debemos seguir para formar ese ser que muchas veces nosotros anhelamos. Un verdadero proyecto de vida se puede considerar en diversas dimensiones como el cómo formar un ser humano, lo emocional, lo espiritual, lo familiar, lo social, lo intelectual, etcétera, pero por sobre todo cómo la vida profesional pues nos abarca en ese sentido, en preguntarnos qué queremos ser, o sea, en qué queremos trabajar, en qué queremos dedicarnos para poder conseguir ese ser que queremos ser todos en algún momento. Es cómo cultivar las relaciones, cómo cultivar el legado que queremos dejar y cómo poder llegar a una edad y sentirnos realmente plenos de lo que hicimos y de lo que pues, podemos ser hacia el futuro, ¿no? Para esto, para poder construir un proyecto de vida, requerimos tener un autoconocimiento, una reflexión, una voluntad. Esto implica detenernos a pensar en nuestras fortalezas, nuestros intereses, nuestros sueños y sobre todo nuestras prioridades para poder lograr ese cometido. También supone aceptar que habrá cambios y obstáculos y decisiones difíciles en el camino, pero que cada pasito que vamos dando, incluso como las piedritas que se nos van poniendo,
forman parte de ese crecimiento espiritual. Para terminar esta introducción, eh, podemos decir que en definitiva el proyecto de vida no es como un documento que tú firmas cuando cumples 18 años, te gradúas del colegio y tienes tu vida arreglada, sino es como la brújula que va trazando tu camino a medida de que vas teniendo o bien sea los aciertos o los tropiezos que te va dando la vida. Pero lo importante es tener claro todas estas vivencias y todas estas situaciones, las respuestas que nos dan en torno a poder cambiar nuestra dirección y poder generar una autenticidad hacia buscar lo que realmente queremos ser. Entonces, no sé, Vianney, ¿qué opinas tú de esta pequeña introducción? ¿Cómo lo Es, ves? sí, sí, yo pienso que como lo mencionaste, en el proyecto de vida es muy importante, primero que todo, pues conocernos, saber qué es lo que queremos hacer para saber hacia dónde vamos a ir. En cuanto a eso, o sea, tener un plan y tomar acciones en cuanto a eso para llevar a cabo nuestro objetivo principal, es lo más importante. Y, o sea, el proyecto de vida nos ayuda a definir las metas, no solo personales, también profesionales, familiares, incluso hasta espirituales. Es como un mapa eh, por el cual vamos a ir desarrollando todo lo que queremos hacer para llevar a cabo nuestro objetivo. Muy cierto. ¿Qué opinas, Chris? ¿Cómo ves? No, pues totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Aunque también es muy importante ser flexibles en un proyecto de vida, como lo decía mi compañero Daniel, no es simplemente seguir un código ya escrito y algo rígido como tal, sino el, digamos que en el camino se van dando muchas cosas. El proyecto de vida, digamos que en cierto modo lo va uno, digamos que formando a medida que le van surgiendo sus problemas, sus cosas, cosas buenas, cosas malas, o sea, eso se va dando en el camino. Se puede ajustar con el tiempo y según nuestras experiencias y nuestros aprendizajes. Claro, claro, muy cierto. Cami, ¿tú qué crees en este mundo tan cambiante? ¿Cómo ves las cosas? Mira que estaba pensando en eso sobre el mundo cambiante, es una palabra que eh, tiene tanto fondo de que las personas a veces, muchas veces no tenemos como decidido qué es lo que queremos en nuestras vidas. Y eso, digamos, empezando que desde niños, nos inculcan siempre que es como querer estudiar y ser alguien en la vida, ¿sí? Entonces, cuando llegamos a esa edad de que crecemos ya de la adolescencia, por ahí, no sé, de 18 en adelante, es donde, digamos, empezamos a ver un entorno de nuestro mundo que decimos, venga, ¿qué es mejor estudiar? ¿O qué es mejor emprender? No tenemos como una claridad y ahí es donde empieza como ese ambiente de estar como cambiando a veces de como un objetivo a otro. Saltábamos de un lado al otro y decimos, pero ¿qué es lo mejor en esta vida? ¿Qué nos puede en verdad sacar adelante? Pero ahí es ahí donde nosotros tenemos que tener claro nuestros valores, objetivos, nuestra personalidad. Pero algo más importante es como la pasión que nos permite como, sí, la pasión que nos permita no perdernos de ese rumbo de lo que realmente queremos en nuestras vidas, porque pues muchas personas pueden decir, pues a mí me va bien, no sé, con la mecánica, pero ¿es verdad lo mío? ¿En verdad lo que me apasiona, lo que me gusta? Entonces, hay bastantes herramientas que nos pueden ayudar con eso, como puede ser con el Mindfulness Fitness o el coaching, pueden ser de gran ayuda en nuestras vidas con ese tema. Ah, sí, muy interesante, Cami, muy cierto. ¿A ti te pasó, Juancho, cuando saliste del colegio, te pasó algo así? Bueno, a mí algo que me pasó, sí, me parece que estamos de acuerdo con este enfoque del proyecto. Sí me ha pasado que el estudio, el trabajo, nos olvida un poco el crecimiento personal hacia las personas, familias, espíritu. Y pues no tenemos como una visión integral que nos ayude a mantener como un equilibrio de perder el rumbo, algo muy importante, pues lo que algo muy cierto. Puedes continuar. Listo.
Listo, listo, Juan, muchas gracias. Bueno, muy interesantes las opiniones y para complementar eso que venimos hablando, hay algo muy importante y es una herramienta que se llama DOFA, FODA, ¿cómo más la llaman? Eh, bueno, dependiendo de cómo le quieran organizar las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, la llaman como diferente. Pero básicamente es una metodología clásica pero vigente para evaluar las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas, ¿no? Teniendo en cuenta esto, esta herramienta es ampliamente utilizada en distintos contextos, desde el mundo empresarial hasta el desarrollo personal. Últimamente está aplicando mucho el desarrollo personal. A pesar de lo antiguo que es, sigue siendo una herramienta vigente y sumamente útil para tomar nuestras decisiones tanto estratégicas como personales, porque nos permite tener una visión clara y ordenada de la situación actual de nuestra vida. En ese sentido, pues DOFA, como les venía diciendo, es un acrónimo que tiene cuatro dimensiones claves: las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas. Estas se dividen en dos categorías: internas y externas, teniendo en cuenta que las fortalezas y las debilidades son factores internos, es decir, tienen que ver con nuestras capacidades, recursos, conocimientos, hábitos, características personales o organizacionales, y por otro lado, las oportunidades y las amenazas son factores externos, o sea, factores que vienen relacionados con el entorno en que nos movemos, el contexto, las tendencias y los cambios que pueden influir positiva o negativamente en nuestro proyecto o propósito. Entonces, teniendo en cuenta como esta pequeña introducción de lo que es el DOFA lo podemos aplicar lo podemos aplicar en detenernos a observar con honestidad y objetividad, pues en donde estamos actualmente, tanto personal como laboralmente, ¿cierto? Y nos invita a reconocer lo que hacemos, si bien sea si lo hacemos bien o lo hacemos mal, y bien sea si podemos mejorar o podemos traer algún elemento externo y poder controlarlo para que no nos afecte tanto en ese sentido. Eh, en ese sentido de saber qué es el DOFA y cómo funciona, ¿tú cómo ves ese tema, Cris, específicamente aplicado en lo personal o lo empresarial? Sí, Daniel, exactamente a nivel personal o empresarial, el FODA como tal, o el DOFA, como lo queramos nombrar, eh, prácticamente nos permite tener una radiografía honesta de nuestra situación actual. Me refiero a que es, digamos que un ejercicio que se debe hacer, como ya lo dije, de una manera muy honesta para poder definir qué se puede mejorar, qué se puede agregar, qué se puede cambiar. Entonces, básicamente es una radiografía, eh, lógicamente haciéndolo de una manera muy honesta, ya sea a nivel laboral o a nivel personal, aplica para las dos. Claro, claro, tienes razón. Y Juan, ¿tú cómo crees que uno podría identificar una fortaleza en general de nuestro ser? Bueno, bueno, un ejemplo sería analizar la honestidad, identificar unas fortalezas que debemos tener en habilidades, comunidades, contactos sólidos que nos permite sacar al máximo provecho y que sea destacado en un proyecto liberal, en grupo, o por otro lado que reconozca habilidades, falta de experiencia en áreas técnicas, dificultades para gestionar tiempo, eh, insalvable. Al contrario, nos da la oportunidad de buscar soluciones y podamos capacitarnos asociados con alguien. Diane, ¿cuál es la clave o el Sí, emprendimiento del FODA? bueno, ya teniendo en cuenta todo lo que se ha dicho, yo pienso que el FODA es como la clave para anticiparse a los riesgos y aprovechar las oportunidades que se nos presenten. Algo muy particular que me pasó a mí en la época de pandemia, bueno, con la cuestión del confinamiento y todo eso, nosotros no podíamos ir a hacer los servicios. Ya saben que trabajo en un grupo de mariachi, toda la gente estaba encerrada y no podíamos salir a brindar las presentaciones. Entonces yo dije, pero ¿qué hacemos aquí? O sea, todos los mariachis, todos los grupos estábamos ahí, no podíamos, se me planteó la idea de poder ofrecer el servicio a nivel virtual y fue un éxito prácticamente, o sea, no se notó en el grupo el que estábamos en pandemia, que estábamos ahí, que no podíamos salir a las calles, empezamos a hacer el servicio de forma virtual
y fue algo que funcionó. Entonces pienso que ahí, a partir de una amenaza que se presentó en el momento, pudo salir a flote esa oportunidad de generar dinero por esa parte. Ahí implementamos el FOA en esa parte. Wow, wow, qué interesante, Viane, qué buena historia de emprendimiento y de analizar las amenazas. ¿Cómo la ves tú, Cami? ¿Alguna vez te ha pasado así algo? Sí, yo creo que en la gran mayoría de vida de todas las personas creo que siempre hemos tenido como ese choque de realidad a la hora a la hora como ya sea de emprender un negocio o llevar como a cabo un estudio. Pero es ahí donde tenemos como esa mentalidad proactiva, pues de pensar, de cómo, digamos, dar una solución a esos problemas. No esperar a que el problema llegue porque pues uno dice, pues sí, en algún momento tengo que estudiar, tengo que salir adelante, pero ¿por qué no, digamos, anticiparme ante ese problema y decir, venga, pues voy a ir mirando, no sé, uno puede ser el noveno, décimo, sí, entre esos grados, y uno puede ir mirando, venga, quiero ir mirando quién soy yo y para qué sirvo, o qué me apasiona, puedo ir mirando eso, anticipándome como a esa problemática, lo que muchos jóvenes salimos, puede ser, digamos, de ese grado cuando una vez nos graduamos, salimos como que con una mentalidad como que, ¿qué estudio? ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi vida? No sé qué hacer. Y Sí, entonces, claro. hay muchas personas que a veces hasta les cuesta 3 años, salen del bachillerato y les cuesta 3 años, 4 años y llega el tiempo que llegan los 30, llegan 20, los 25 y no hemos sabido ni siquiera saber qué hacer con nuestras vidas. Entonces, digo que sería bueno tener como esa mentalidad, inculcarlos desde ahora, tener como esa mentalidad de tomar la iniciativa y no dejar que el problema, esperar a que llegue y mirar que si se soluciona o no se soluciona, y no es de una vez como ir tomando las riendas del asunto y decir, bueno, voy a mirar cómo puedo ir solucionando esto, de qué manera, y anticipándome a ir planeando en verdad como el salir adelante, en verdad mi objetivo, de una vez irlo planteando. Hay muchas personas que lo plantean y su objetivo y lo van construyendo desde muy jóvenes. Es como una suerte, yo no sé cómo es que uno nace y hay gente que, wow, pero, pero básicamente diríamos que si tuviéramos más control a esos de nuestros pensamientos, de nuestros objetivos, creo que seríamos como más proactivos en ese lado. Muy cierto, Cami, y me gusta mucho este tema porque en nuestro siguiente bloque vamos a hablar de algo muy chévere que es el espíritu emprendedor. Y hablamos de una actitud que va mucho más allá de crear una empresa, o sea, de tener como la visión de que yo creé el super imperio, y es de lo que hablaba Viane, de ese espíritu como, oiga, toca salir de este hueco, toca salir de esta amenaza y convertirla en una oportunidad. Entonces, el espíritu emprendedor es muchas veces asociado únicamente a lo que les decía, a fundar un negocio, a fundar una startup, a todas esas cosas grandes que nosotros conocemos en el mundo empresarial, pero pues en realidad este concepto abarca mucho más allá, o sea, va mucho más allá de lo que es crear algo grande. Y el espíritu emprendedor no se limita al mundo empresarial. Es una forma de ver la vida, de actuar con iniciativa, de convertir esa amenaza en una oportunidad, de convertir esa debilidad eh, en, en algo que pueda fluir mucho más allá. Es encontrar soluciones donde otros ven problemas y de asumir riesgos con responsabilidad y con visión. Tener un espíritu emprendedor implica o significa estar dispuesto a salir de esa zona de confort en la que todos nos encontramos en algún momento. Es proponer, es innovar, es liderar un proyecto, es incluso en un contexto adverso, o sea, que tú te encuentres en una situación compleja, poder cultivar una mentalidad como de vamos adelante, de vamos a salir, de no hay un problema, de vamos a ser creativos, de fracasamos pero nos levantamos, de aprender de los errores y de seguir avanzando con convicción. Este tipo de actitud es muy clave no solo para quienes quieren crear empresa, sino también para quienes desean generar un impacto en cualquier ámbito, bien sea el educativo, el social, el cultural, en su comunidad. Una persona con espíritu emprendedor puede transformar su entorno, puede motivar a la gente a que salga adelante, puede incluso generar cambios positivos dentro de su mismo entorno, sin siquiera tener un cargo directivo o grandes recursos económicos o sociales. Tener en cuenta que el espíritu emprendedor
se nutre de habilidades como la comunicación, la negociación, la gestión del tiempo, la visión estratégica. Por eso este tema es una competencia que va transversal a nuestra vida y es necesaria casi en cualquier camino de la vida o de la carrera profesional. Teniendo en cuenta esto, Cami, y lo que hemos hablado, ¿cómo ves tú la mente proactiva en los jóvenes? Mm, Pues hoy en día no sé, es que eso depende mucho del contexto, eh, como donde uno nazca, no sé, es donde digo que es como el factor de suerte, no sé, de que tiene la persona que en verdad dice, hay muchos jóvenes que dicen desde los 10 o 15 años que ya empiezan a construir un negocio, una empresa con sus mismos ahorros, como hay otros que, pues, llegan 18 o 23 años y pues no han hecho nada. Entonces, y muchas veces de esas personas siempre buscan algún culpable a quien, ¿cómo decir? ¿Quién le puede echar la culpa? Como que no, pues que eso fue culpa de mis papás, que eso fue culpa de eso. Pero muchas veces nos damos cuenta de que, creo que cuando llega ese choque de realidad, nos damos cuenta al fin y al cabo que fuimos nosotros los culpables de no haber manejado nuestra vida como fue y debió ser. De que en verdad, listo, de pronto no tenemos una buena economía, pero pues yo pude salir a trabajar, salir a lucharla y después de hacer lo que en verdad me gusta. Y yo quiero, es lo que decía, si quiero no esperar que el problema llegue, sino anticiparme ante él. Sí, no tenemos la economía, pues listo, voy a trabajar, voy esto y voy preparando mi negocio, voy a preparar mi estudio, voy preparando lo que en verdad quiero, mi objetivo, lo que en realidad quiero lograr en la vida. Perfecto, genial. Bien, ¿y cómo es tú ese tema empresarial un poquito más enfocado en eso que nos comentabas ahorita? O sea, ¿cómo lo ves tú en esa situación de ustedes que ya fue un caso real de Sí, éxito en este momento, ¿cierto? Pero sí, claro. ¿cómo lo vivieron ustedes? Como te digo, bueno, a partir de ese momento que se empezó a ofrecer ese tipo de servicio, de ahí para adelante, ya que tengo 4 o 5 años con mi emprendimiento, con mi propia empresa. Antes trabajaba para otras personas. Entonces, aquí vemos la parte de la creatividad empresarial. No se trata de pronto solo de inventar algún producto, sino tratar de renovarlo, de innovar, de meter algo nuevo en lo que ya se tiene. Entonces, es la capacidad que tenemos de crear ese producto. En ese momento se me prendió la idea de crearlo, ofrecerlo así de esa forma virtual y fue un éxito. Ya después que todo se normalizó, continuamos con el grupo, se vino la idea fue algo que de pronto me dio también un poco de miedo, porque no es solo como que, ay, sí, voy a hacer el grupo y ya, sino hay que tomar sus riesgos, se sabe que se tienen consecuencias, contar con los diferentes, en la parte de pronto, no si solamente los músicos, hay que tener la indumentaria, la cuestión de los trajes, todo eso, o sea, hay que invertir también y después ver si funciona o no. Yo dije, pero ¿será que sí funciona? Entonces, debido a esto también tuve que ponerme a estudiar la parte del marketing, el marketing digital, yo misma hacer las campañas, crear, y gracias a Dios pues me ha funcionado. Yo misma manejo esa parte de lo que son de la parte del marketing, de la publicidad en las redes sociales. Me sirvió bastante ese momento para ponerme a estudiar toda esa parte, tomar cursos, hacer diplomados acerca de todo eso para poder hacer la publicidad en mi propio negocio y hasta el día de hoy pues me ha funcionado perfectamente, pero sí fue algo que dudé un momento, ¿será que lo hago? ¿Será que se quedan aquí y espero a ver? Pero ni modo. O sea, lo hicimos para poder resolver el problema que se estaba presentando en el momento y dio el surgimiento a la nueva empresa. Y ahora es un caso de éxito, ¿no? Afortunadamente. Sí. Qué bueno, me alegra mucho. Cris, ¿tú cómo ves, por ejemplo, en esta capacidad de adaptarse que nos dice Vianela, tú cómo ves ese tema en general en los jóvenes, por ejemplo? Eso es digamos que son Tienes habilidades el que uno, micrófono cerrado, Cris. ay, perdón, digamos que eso son como habilidades que uno desarrolla con el tiempo. Eso es como madurar. Entonces uno a medida que va cometiendo errores va aprendiendo. Entonces digamos que yo resalto tres habilidades. Esas tres habilidades son muy importantes para uno adaptarse a los cambios y a los momentos adversos, como le pasó a Vianela.
Primero la adaptabilidad, segundo la curiosidad y la colaboración. Esos son temas claves para uno emprender en cualquier ámbito, en cualquier área laboral, en cualquier tema personal. Es un tema más que todo mental, en donde uno tiene que ponerle frente a todas las adversidades. Eso es lo que siempre uno trata como de sacar a flote para, digamos que responder con todos esos problemas que a veces se presentan, pues porque obviamente la vida no es perfecta y siempre van a haber altibajos. Entonces, eso por un lado. Segundo, yo siempre digo que el tema del hábito de leer es muy bueno para ese tema mental, para ese desarrollo y ese tema de adaptarse a los momentos adversos. Yo casi siempre me he leído 2 o 3 veces cada uno de estos 2 libros que les voy a mencionar, que creo que todos los conocen, y si no los conocen, pues léanlos porque son libros que le abren a uno la mente y digamos que en esos momentos adversos le ayudan a uno bastante. El primero es uno de Napoleón Hill, el de Piense y hágase rico, y el segundo es el de Roger Kiyosaki, el de El padre rico y padre pobre, que también es muy conocido, que yo creo que todos lo deben conocer. Ujú. Entonces, más que todo, esos temas y esas habilidades son muy importantes para ese desarrollo. Oye, Juancho, ¿te has leído alguno de esos dos libros que habla Chris? ¿O tienes algún otro por ahí en la mente? Que dijo Chris, bueno, que dijo Chris, el libro Rico, hágase rico, nuevo pobre, es un excelente libro. No me lo he terminado de leer, voy por la mitad, pero está excelente. Lo motiva mucho a uno, bueno, y no sé, lo motiva mucho a uno de invertir en algo que está de algo que ya está como existente en un proceso o cómo mejorar algo que ya está diseñado. En mi caso, nosotros tenemos un emprendimiento con mi padre, somos electricistas, en estas temporadas estamos haciendo diseños navideños, es algo que ya está 2 mesecitos, ya todo el mundo sabe. Claro, Diseñar, estamos diseñando árboles, todo lo que tenga que ver con la parte navideña. Lo que es un poco difícil es encontrar la clientela. Eso claro, como todo. es todo el negocio, pero sabemos que va a llegar un punto de que vamos a estallar y vamos a tener clientes por montones. Todo tiene un inicio y todo hay un final. Todo tiene un proceso. No todo podemos acelerar. Todo tiene su proceso por meses. No es solo, no hay que estresarse si uno quiere empezar desde cero, montar un emprendimiento. Si usted se estresa, no va a llegar a ningún lado. Tienes que manejar la tranquilidad, tienes que moverte por redes sociales, muy importante moverse por redes sociales, moverte, así seas conocido, enviar tu folleto, tu portafolio a empresas y sé que más adelante vas a poder lograr tu sueño. Dani, Claro, claro. Claro, mira que es muy paradójico porque nuestro siguiente bloque es justamente de crear empresa, de cómo es este camino desde la idea hasta convertir en realidad, ¿no? Tengamos en cuenta que crear una empresa es pues desde llevar una idea de ponerla en un papel a llevarla a algo tangible, y este proceso pues representa una de las formas más complejas y completas de materializar ese espíritu emprendedor y el FODA y el proyecto de vida, todo lo que hemos venido hablando anteriormente, ¿no? Crear una empresa no es solo un acto administrativo o económico, no es solamente firmar un papel, no es solamente pagar unos impuestos, sino es un camino que combina creatividad, estrategia, disciplina y pasión. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo primero que necesitamos para crear una empresa es una idea. ¿Cómo vino esa idea, Juan, de crear ese tema de adornos navideños y de árboles y todo eso? ¿Cómo llegó eso a la vida de ustedes? bueno, lo primero es crucial es validar la idea. Primero, eh, realmente estamos resolviendo un problema frente a su día a día. Muchos, yo sé que por los tiempos laborales no todos tienen la capacidad, el tiempo de diseñar, decorar sus casas. Entonces, lo que hacemos es recortarle el tiempo a esas personas, entregarles ya un diseño, ya
Si usted está pensando en, en qué voy a hacer, no sé qué voy a decorar para diciembre, nosotros tenemos ya un diseño, ya tenemos un catálogo de nuestros diseños, nosotros te colaboramos, solo es que nos agendes, nos escribas, creamos una agenda porque en estos momentos yo sé que todo el mundo está esperando que pase esta temporada de Halloween, pero sabemos que todo el mundo después de Halloween ya empieza a empezar diciembre, qué voy a hacer en diciembre, Claro, qué voy a decorar. También estamos pensando en alquilar, por si de pronto hay gente que quiere nomás el 7, el 24, tener decorados sus casas, sus apartamentos, sus unidades. Eh, pues un mercado muy chévere, porque pues no solo de los adultos, sino también de los niños, que esta vez no es de todos, sino también de los niños que les gusta ver el Papá Noel, el, el muñequito, los elfos, claro, galletica. claro, claro, Juan, pero me imagino, por ejemplo, Cris, ¿tú cómo ves, por ejemplo, una empresa en general en término legal? Por ejemplo, Digamos, financiación. diga- Tienes digamos cerrado que el el micro. tema, sí, el tema aquí siempre aplica, digamos, para todo tipo de proyecto. Y hay una parte en donde sí hay que sentarse a ver la realidad y mirar que si es realmente viable, si no es viable. Y es como la parte más tediosa de montar un proyecto, que es en donde hay que empezar a montar el tema de la estructura y las bases sólidas de ese proyecto para saber si es algo que va a tener futuro o no. ¿Sí? Entonces, el tema de la estructura legal es muy importante, en donde ya se valían todos los estatutos, el tema financiero, el plan de negocio, y algo muy importante es tener un equipo muy, digamos que muy comprometido y que cada uno esté especificado, o sea, cada uno se dedique a su rama de la mejor manera posible. Entonces, digamos que en el caso de Juan, la idea está a flote, entonces pues ya tiene su empresa comprometida, pero si fuera en este caso, entonces si tomáramos la idea de Juan, entonces es un negocio de temas navideños y esa sería la idea principal. A lo que voy es que hay que organizar los proyectos en partes y algo muy importante, pues es el tema financiero, el tema legal, todo lo que va en papel frente a antes de sacar a producción una empresa. Entonces, me parece que eso es muy importante, el tema legal y el tema financiero. Claro, y Viane, tú, por ejemplo, en ese tema del emprendimiento, ¿cómo viste el factor humano? ¿Cómo viste el tema de la gente? Bueno, Daniel, acá hay una frase muy importante que encontré por allí, dice, la pasión y la perseverancia son tan importantes como el capital o la estrategia. Entonces, yo pienso que cuando hablamos de lograr grandes cosas, a veces solemos enfocarnos en el aspecto como el dinero, como principal, y el tener una estrategia bien definida. Y de todo eso es algo muy importante, pero hay algo que a veces se nos pasa por alto, que es la parte del factor humano. Entonces, las personas, sabemos que o sea, el corazón de la persona tiene que ir ahí en ese proyecto, la pasión, el esfuerzo. En cuanto a lo mío, mi pasión es la música. Ya llevo aproximadamente llevo 20 años en este tema de la música. Eh, ha sido mucho esfuerzo y dedicación. Ahora lo quiero de pronto enlazar con la parte de la ingeniería de sistemas. Retomando lo de la pasión, sabemos que esto es lo que nos mueve, nos da esa energía para seguir adelante en un proyecto, a pesar de las condiciones que tengamos en el momento. Entonces, esa conexión emocional con lo que hacemos, con nuestra pasión, es lo que nos impulsa a dar lo mejor de nosotros. En resumen, o sea, no importa cuánto, o sea, esté especificado en el plan, como dijeron los compañeros anteriores, a veces se van a presentar inconvenientes, o si tenemos el dinero, si lo tenemos disponible, si no tenemos las personas que están apasionadas y que están en conjuntos y quieran llevar a cabo el proyecto con nosotros también. Entonces va a ser difícil avanzar si no encontramos también a las personas que tengan esa pasión para poder llevar a cabo ese proyecto.
Ok, Cami, un breve resumen de eso que acabamos de hablar. ¿Qué opinas? Eh, pues, la verdad me parece algo bastante bonito, más que todo por el lado como de Vianney, pues el negocio que ya está emprendiendo y todo. Pero hay un dicho que dice por ahí que no podemos a veces controlar lo que no depende, ¿cómo es? No depende de nosotros, no, que no controlamos lo que no puede depender, pero sí podemos hacer un cambio. Es que no me acuerdo muy bien el dicho, algo así. Sí. El punto es de este dicho es que muchas veces, como decía bien, a veces nos podemos como preocupar por el lado de la plata y 10 eso, como que, minutos. ay, ahora qué más hacer para que llegue más, eso, pero muchas veces, como yo decía, si te apasiona algo, la plata va y viene, simplemente a veces buscas una solución, cómo, qué puedo cambiar, qué puedo mejorar en este negocio, porque pues siempre va a haber algo que mejorar y algo que cambiar. Entonces, cuando tú te centras en verdad en mejorar las cosas que estás haciendo, pues todo va a llegar mejor. Claro, 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 tienes razón, Cami. Bueno, compañeritos, eso fue todo en Tecnonoticias 2025. Agradecemos que nos hayan acompañado en este recorrido por estos temas tan bonitos de la vida y de la transformación personal, de la vida, de los proyectos. Les agradezco mucho, Cami, Cris, Viane, Juan. Hasta la próxima. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Chao. Que estén muy Muchas bien. gracias. Gracias Muchas por la gracias invitación. por todo.